Buenas noches a todos. Les habla Nelson Albarracín, el docente de la materia de Comercio Exterior 2. Si por favor me podrían confirmar que están recibiendo el audio de manera correcta, lo mismo que la señal de video. Magnífico. Muy bien, el día de hoy entonces les quiero proponer primero, en la primera parte, analizar un poco lo que está pasando en el mundo entero. Es decir, que si nosotros podemos establecer algunos parámetros en el comercio exterior, necesariamente van a estar estos en base a datos, a cifras. Para cualquier análisis que nosotros querramos realizar, pues tenemos que tener información. Y esta información nos está diciendo que actualmente, si bien el mundo ha crecido en la gestión 2021, lo mismo que hemos visto en nuestras estadísticas de las clases anteriores, lo mismo que Bolivia ha podido recuperar gran parte de sus exportaciones, de su capacidad exportadora, pues tenemos que reconocer que nos estamos enfrentando a una situación en este segundo semestre con algunas dificultades que tendríamos que empezar a analizar. De seguro ustedes ya conocen que en el caso específico de China, pues se ha constituido en la última locomotora mundial, digamos, porque no se olviden ustedes que en las diferentes épocas, en las diferentes eras, en los diferentes ciclos, pues ha habido una locomotora que siempre ha impulsado el desarrollo mundial, ¿no es cierto? Como ya lo habíamos comentado el semestre anterior. La locomotora, pues, luego de la Segunda Guerra Mundial, era Estados Unidos, era la locomotora que impulsaba a todo el mundo y que logró, digamos, en una segunda etapa permitir que sea Europa también, ya con un desarrollo industrial importante, pues un motor adicional. Y finalmente se sumó a eso Japón, Canadá, Australia. Entonces, este sector, este bloque se convierte, digamos, en un eje muy importante para el desarrollo de esa etapa post Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ahora tenemos un ciclo nuevo, ¿no es cierto? La historia, pues ustedes ya saben que viene siempre con cambios que pueden venir, digamos, de manera abrupta, como puede ser a través de una guerra, de una confrontación directa, o puede ser a través, digamos, de procesos, ¿no? Acá lo que hemos visto en las estadísticas anteriores, pues es que el mundo se enfrenta a grandes cambios, principalmente a partir del desarrollo de las grandes, de los grandes conglomerados en este caso, ¿no? Tenemos, pero de cualquier manera, un debate pendiente que es el del análisis geopolítico que en este momento se plantea a nivel mundial. ¿Cuáles son las perspectivas del mundo en referencia, digamos, a las nuevas supremacías, a las economías emergentes? Y ahí estamos, pues, siempre con un ojo analítico en referencia a la economía china. A la economía china que, como ya habíamos visto, a partir del 2000, es decir, del siglo XXI, se convierte en una locomotora para todo el mundo. Es decir, no hay empresa mundial, transnacional, que no tenga emprendimientos, procesos productivos desarrollados en China. Esto lo ha convertido en lo que se ha denominado, pues, una fábrica para el mundo. Pero ahora, digamos, estamos viendo algunos procesos en los que ese crecimiento acelerado y tan importante para el mundo, para también el nivel del precio de las materias primas, pues ahora está sufriendo algunos cambios. Y esos son los cambios que queremos compartirlos, analizarlos con ustedes.
Para eso justamente vamos a ver un video que analiza la situación de China en el presente. Entonces, veremos cuál es la situación que está atravesando en este momento este gigante asiático que, como ustedes ya saben, es la segunda economía más importante del mundo y su gravitación, digamos, va a depender también de muchos factores, entre ellos el desarrollo de su propia economía. Entonces veremos internamente, ¿no?, cómo se está desarrollando China. Les invito entonces a ver este pequeño video. Queridos amigos, amigas, en 2020 el gobierno chino se pasó muy feliz. El país había frente a la guerra y fue uno de los primeros países en contener la pandemia del SARS-CoV-2, incluso a pesar de ser el origen de la pandemia. La economía china tuvo uno de los mejores aspectos del mundo. Sin embargo, desde entonces las cosas han quedado casi completo. Fijaos. 15 de julio de 2022. El crecimiento de China se ralentiza bruscamente, poniendo fuera del alcance el objetivo del PIB. Durante el segundo trimestre del 2022, la economía china apenas creció un 0,4% respecto al mismo trimestre del año anterior. Fue, salvando el coronavirus, el peor dato de los últimos 30 años y pone contra las cuerdas el objetivo del 5,5% de crecimiento que el gobierno de Xi Jinping se había marcado para todo el año. Y es que olvidad todo lo que recordáis sobre los éxitos de China, porque ahora el escenario es completamente distinto. Desde la segunda mitad del 2021 se ha ido formando en el gigante asiático una especie de torbellino económico. El desempleo juvenil está a punto de superar la cifra del 20%. La actividad comercial se ha frenado hasta el punto de que, en términos reales, las ventas minoristas están en negativo. Los precios de las viviendas llevan cayendo desde el verano del 2021. Y para colmo, tal y como podéis ver en pantalla, la fuga de capitales del país se ha disparado, comiéndose con ello gran parte del enorme superávit comercial que sigue teniendo China. Capitales del país se ha disparado, comiéndose con ello gran parte del enorme superávit comercial que sigue teniendo China. China está en problemas. Lejos de los titulares de Taiwán, las salidas de capital son ahora tan grandes como cuando el susto de la devaluación del renminbi de 2015-2016. Esto se debe a la fortaleza del dólar, ya que los inversores extranjeros miran a China bajo una nueva perspectiva tras la invasión rusa de Ucrania. Robin Brooks, economista jefe del Instituto de Finanzas Internacionales. Incluso el crecimiento de la casi una de las joyas de la corona de la economía china se ha volatilizado. Fijaos. De hecho, gigantes como Alibaba, Tencent o Didi, entre otros muchos, están llevando a cabo una enorme cantidad de despidos, en parte por el mal momento económico y en parte porque la presión ejercida por Pekín sobre estas empresas ha dañado su rentabilidad. Las grandes empresas tecnológicas de China están despidiendo a miles de trabajadores. El caso es que este panorama le ha obligado al gobierno a pedirle a las grandes empresas públicas y al propio aparato del Estado que contraten a más jóvenes para que las cosas no se escapen de control. Pero claro, eso no parece sino pan para hoy y hambre para mañana. Quizás la única buena noticia que ha tenido la economía china durante el primer semestre del 2022 fue que, a pesar de todo, la inversión extranjera directa se incrementó con fuerza. Pero, como veis, son muchos más los negativos que los positivos. Así que la pregunta es, ¿hasta dónde llegan los problemas económicos que puede servir un posible colapso económico? Y quizás la pregunta más importante de todas. ¿Qué piensa hacer Xi Jinping para evitar que China... ¿A dónde llegan los problemas? Con el resto del mundo, a mediados de agosto del 2022, el Banco Popular de China decidió reducir los tipos de interés. 15 de agosto del 2022, China da la sorpresa con una bajada de tipos mientras los datos muestran una desaceleración alarmante. Y no solo eso, sino que al mismo tiempo el gobierno anunció también un incremento del gasto público. Un momento, menos tipos y más gasto público. Esto quiere decir que el gobierno chino se comporta como si el país estuviera ya en crisis, incluso en recesión, que por otra parte es lo que también nos dicen los datos que vamos conociendo. Y es que, a ver, saber exactamente lo que ocurre en China, pues no resulta nada fácil. No hablamos precisamente del país más transparente del mundo. Sin embargo, la situación
parece incluso peor que lo que refleja el crecimiento del PIB estimado por el gobierno. Pero claro, insisto, hablamos de China, un país que oficialmente no ha experimentado un crecimiento negativo ni tras la masacre de Tiananmen, ni durante la crisis financiera del 97, ni tampoco en la del 2007. Así que el hecho de que China haya publicado prácticamente su peor dato de los últimos 30 años ya nos dice mucho de cómo están las cosas. No precisamente bien. Pero ahora bien, ¿realmente hasta dónde llegan los problemas de China? ¿Cuáles son los mayores agujeros que por hoy tiene la economía del gigante asiático? Pues bien, prestad mucha atención porque estos son los 4 grandes problemas que hoy por hoy complican el futuro económico de este país y la posible respuesta del gobierno para intentar revertir los malos datos que hemos visto. El primero de ellos tiene mucho que ver con el propio funcionamiento básico de la economía china. Y es que veréis, mientras que en la mayor parte del mundo el PIB es una medida de lo que se ha producido en un país durante un periodo de tiempo, en el caso de China la cosa es algo distinta. Sí, el PIB mide exactamente lo mismo, pero la diferencia está en que es un indicador determinado políticamente con antelación. Es decir, el gobierno fija un objetivo de crecimiento y luego impulsa a todos los actores públicos y privados a intentar alcanzarlo. Es el efecto directo de la planificación. Y os preguntaréis, ¿y dónde está el problema? Pues básicamente en que cuando los funcionarios creen que no se va a alcanzar ese crecimiento, ponen sobre la mesa todo tipo de tretas y de medidas para intentar conseguirlo. Por ejemplo, se lanzan como locos a construir infraestructuras y todo tipo de proyectos. Hacen que las empresas públicas se pongan a contratar como si no hubiera mañana. Y también, por supuesto, expanden sin frenos el crédito. Por ejemplo, para que las familias pues compren más y más viviendas. Y esto impulsa el crecimiento. Todo con tal de alcanzar el objetivo. Para colmo, la inmensa mayor parte del sector bancario en China es público. Es decir, trabaja para cumplir los propios objetivos del gobierno. Y si hace falta más crecimiento, pues se ponen como locos a conceder nuevos créditos. Incluso aunque se lo den a personas o empresas con dudosa capacidad de pago. No importa, tienen que cumplir sí o sí con los objetivos de concesión de créditos que ha marcado el Estado para que estos objetivos a su vez ayuden a lograr los objetivos de crecimiento. Y esta parte, digamos, en la que los préstamos empiezan, digamos, a salirse de control, se conoce como una burbuja financiera, ¿no es cierto? Recordemos la crisis del 2008, que es cuando estalla la burbuja financiera en Estados Unidos y se presenta, digamos, una etapa recesiva debido a ese elemento que es muy importante, es decir, prestas sin respaldo financiero, se convierte en una burbuja financiera y cuando eso pues revienta, se convierte en una etapa de crisis y recesión en un determinado país. Acá, digamos, lo que está mostrando Realpolitik es que puede estar ocurriendo el mismo fenómeno porque la forma de trabajo que tiene el gobierno es diferente, como se está comentando acá. No se trata de medir el Producto Interno Bruto ex post, sino que se trata de llegar a ese objetivo que ha trazado el gobierno, porque el gobierno es el que manda en lo que se refiere, digamos, a lo que es el gobierno de presión de créditos y de crecimiento, pues es lo que se tiene que alcanzar como sea. Y eso es lo que permite, digamos, establecer también que se esté ya forjando o ya se haya forjado una burbuja financiera en China. ¿Y veis dónde está el problema? En cualquier caso, porque China estaba básicamente infrainvertida. Tenía pocas infraestructuras, pocas empresas y pocas viviendas. Así que todo lo que se hacía era tremendamente productivo. Sin embargo, desde hace unos 10 o 15 años la situación ha cambiado por completo. China ha construido tanto que, por ejemplo, las nuevas infraestructuras o la ampliación de capacidad de las empresas públicas, pues ya no son rentables. Es decir, no generan retornos suficientes como para compensar toda la inversión realizada. El resultado, una enorme espiral de deuda. Fijaos, amigos, amigas, la deuda en China ha crecido tanto que tan solo entre los años 2007 y 2017 se multiplicó por 4, lo que supone un incremento mayor que el de cualquier otro país del mundo. De hecho, en términos de los chinos tienen más deuda que los propios años. La situación ha cambiado por completo. China ha construido tanto que, por ejemplo, las nuevas infraestructuras o la ampliación de capacidad de las empresas públicas, pues ya no son rentables. Es decir, no generan retornos suficientes como para compensar toda la inversión realizada.
El resultado, una enorme espiral de deuda. Fijaos, amigos, amigas, la deuda en China ha crecido tanto que tan solo entre los años 2007 y 2017 se multiplicó por 4, lo que supone un incremento mayor que el de cualquier otro país del mundo. De hecho, en términos de PIB, los chinos tienen hoy más deuda circulando que los propios Estados Unidos. ¿Y sabéis qué? Esto nos lleva directamente al segundo problema. Mientras la deuda ha crecido mucho, la productividad, que al fin y al cabo es lo que determina en gran medida la capacidad de pagar esas deudas, se ha desplomado. Esto hace que China tenga que invertir muchísimos recursos para mantener el crecimiento, inversión que se financia con deuda y que sin embargo genera pocos beneficios. Y queridos amigos, amigas, aquí os hago una pregunta. ¿Qué ocurre cuando tu deuda se dispara, tu capacidad de pago se reduce y encima tu economía entra en crisis y pierdes ingresos? Pues que tienes un problema y sobre todo tus bancos tienen un problema. ¿Por qué? Pues porque puede que muchos de sus créditos entren en mora, es decir, que los deudores no puedan devolverlo. Y justo este es el tercer gran riesgo que se enfrenta a la economía china, la posibilidad de sufrir una enorme crisis financiera. Ahora bien, sobre esta cuestión en concreto se hablará muy pronto y con todo lujo de detalles en Si lo hubiera sabido, el canal de información financiera de Mutativos con el que participamos. Si aún no lo conocéis, os dejo por aquí abajo el link para que le echéis un vistazo y si os gusta os suscribáis. Por ejemplo, así podéis saber exactamente hasta qué punto China puede estar cerca de sufrir una enorme crisis financiera y bancaria. Bien, luego, los tres grandes problemas, un cuarto muy relacionado con ellos y con todo lo que os hemos contado: la implosión, el reventón del mercado inmobiliario. El sector inmobiliario chino es gigantesco. Para que os hagáis una idea, tan solo en 2021 se vendieron en China 2,4 billones de dólares, millones hispanos, de viviendas. Directa e indirectamente, este sector supone casi el 30% de toda la economía china. Así que poca broma, hablamos de uno de los principales motores económicos del gigante asiático. El sector inmobiliario chino es gigantesco. Para que os hagáis una idea, tan solo en 2021 se vendieron en China 2,4 billones de dólares, millones hispanos, de viviendas. Directa e indirectamente, este sector supone casi el 30% de toda la economía china. Así que poca broma, hablamos de uno de los principales motores económicos del gigante asiático. Pues bien, desde el verano del 2021, las cosas en este sector van de mal en peor y tanto la inversión como la venta de viviendas como los precios se están desplomando. 15 de agosto del 2022, bomba de relojería. La crisis inmobiliaria en China se agrava al caer los precios de la vivienda por un 10º mes consecutivo. Y eso no es todo. Capital Economics, una consultora en Londres, apunta que a finales del 2021 en China había aproximadamente 30 millones de propiedades no vendidas y cerca de 100 millones más que estarían vendidas pero no ocupadas. Y evidentemente, suponiendo una parte tan grande de la economía china, el reventón del sector inmobiliario es algo que potencialmente puede ser muy pero que muy serio para el conjunto de la economía nacional. El desplome de esta industria podría provocar, por ejemplo, cientos de miles, millones de desempleados, el colapso de muchas promotoras, muchos más problemas para los bancos y un empobrecimiento general de los chinos por la pérdida de valor de sus propiedades. Pensad que las casas forman la mayor parte del patrimonio de las familias de este país y si su precio cae, estas familias con hipotecas enormes a sus espaldas se volverán de repente mucho más pobres. La situación, amigos, es tan delicada que vídeos como este se han hecho virales en las redes chinas. Fijaos. Por supuesto, no parece que haya margen para que eso pueda ocurrir y ni siquiera parece algo aconsejable. Fijaos. Pero seguimos. El quinto problema que China tiene por delante tiene mucho que ver con la guerra de Ucrania. La guerra comercial, iniciada por Donald Trump y la creciente beligerancia de Pekín, dio la señal de alarma para muchas empresas. Ahora, la invasión rusa de Ucrania, junto a la política COVID-0 del gobierno chino, han vuelto a poner sobre la mesa el riesgo geopolítico y la importancia de asegurar las cadenas de suministro. Esto puede hacer que durante los próximos años muchas multinacionales trasladen parte de sus operaciones, o al menos concentren sus nuevas inversiones fuera de China. Esto es algo que todavía no ha ocurrido, pero sí se sabe que las empresas están preocupadas. Así que si finalmente se
frena la inversión de las empresas extranjeras en el país, esto podría suponer un duro golpe para el crecimiento económico de China. Es decir, podría dificultar seriamente la recuperación. Y para colmo, en un plazo inmediato, la crisis energética internacional podría terminar causando una caída en las exportaciones chinas que agraven aún más los problemas económicos que ya tiene este gigante. Es decir, acá vemos el efecto que podría tener la guerra de Ucrania sobre la economía china. Es decir, estábamos analizando en anteriores oportunidades cuál era el comportamiento que tenía China frente al conflicto Ucrania-Rusia. Y habíamos encontrado, digamos, que tenía un rol equidistante, pero que sin embargo había incrementado sus compras de petróleo para Rusia, lo cual significaba, digamos, un aporte económico muy significativo a la economía de guerra de los rusos. Pero sin embargo es algo permitido, es decir, estos son negocios. Europa ha dejado de comprar, se ha restringido la compra de hidrocarburos de Europa, digamos, del petróleo ruso. Por lo tanto, lo que ha hecho Rusia es buscar otros compradores, son principalmente a precios que, por supuesto, le han favorecido a estas dos economías que son de las más importantes asiáticas. Por lo tanto, tenemos acá una situación, digamos, en la que la guerra parecía que no iba a impactar sobre China. Sin embargo, la guerra tiene algunos elementos que son importantes de analizar, como por ejemplo el que se presenta en varios sectores de Europa. Esto quiere decir que se ralentiza la producción porque se está encareciendo el combustible y esto obviamente impacta sobre las industrias y esto está acompañado por una creciente inflación, una inflación que no ha podido ser controlada en algunos países. Esa es la razón por la que Estados Unidos ha subido, por ejemplo, sus tasas de interés, pero un incremento en las tasas de interés significa que también se deja de producir en las mismas cantidades y por lo tanto se ralentiza la producción de una determinada economía. Entonces esto también repercute sobre la economía china debido a que sus grandes compradores son Europa y Estados Unidos. Por lo tanto, si es que estas dos áreas económicas del mundo, de las más importantes que están ligadas a China, empiezan a tener dificultades, termina finalmente repercutiendo sobre la economía china. Y eso es lo que nos está comentando justamente en esta parte del video. Pero continuemos viendo. Y luego, por último, aunque no sea algo que vaya a tener consecuencias en un futuro inmediato, a medio y largo plazo sí que tenemos que tener en cuenta la cuestión demográfica. China está envejeciendo a toda velocidad. De hecho, es muy probable que la población en edad de trabajar ya se esté reduciendo, que es exactamente lo que también ocurrirá con la población del país durante los próximos años. En esta línea, en 2021, las tasas de natalidad chinas cayeron a un mínimo histórico. Y, evidentemente, una población más pequeña y más envejecida, pues se traducirá en más gasto público, menos dinamismo económico y una deuda per cápita más alta. Pues bien, el caso es que estos 5 grandes riesgos, o 6 si incluimos el estudio demográfico, pueden suponer un frenazo, un serio viento de cara para el vuelo económico de China. Si no se gestionan adecuadamente, estos problemas pueden incluso terminar provocando una enorme crisis económica y financiera en el gigante asiático. Así que la pregunta es, ¿corre el llamado modelo chino el riesgo de colapsar? ¿Qué demonios piensa hacer el gobierno de Xi Jinping para revertir esta situación? Pues bien, veámoslo. El gran fracaso de Xi Jinping. Vale, ya sé lo que muchos estaréis pensando. A ver, Enrique, todos los países experimentan en algún que otro momento alguna crisis económica, monetaria o financiera. Desde Estados Unidos hasta la Unión Europea, pasando por Japón o Corea del Sur. Y ni hablemos ya de América Latina. Entonces, no es algo exagerado hablar del posible colapso del modelo chino porque unos cuantos datos económicos no marchen bien. Pues sí, y al mismo tiempo, no.
Desde hace décadas, el modelo chino ha consistido en garantizar una rápida mejora en los niveles de vida a cambio de que los chinos no cuestionaran el gobierno y el poder del Partido Comunista. Digamos que ha sido algo así como una especie de acuerdo tácito, no escrito, que ha legitimado a los gobiernos chinos. Y fue así durante los mandatos de Deng Xiaoping, Jiang Zemin y Hu Jintao. Para conseguirlo, la apertura y la integración de China en la economía mundial fue algo imprescindible. ¿Os acordáis de esa época cuando los mandatarios chinos aparecían en las televisiones de los hogares estadounidenses recitando a Lincoln y deseando la amistad entre los... 407 years ago, our fathers proposed on this continent conceiving liberty and dedicate to proposition that all men are created equal. Sin embargo, las cosas han cambiado, y vaya, se han cambiado, y aún siguen cambiando con Xi Jinping. Desde que el actual líder se hiciera con el timón en el 2012, el gobierno empezó a intervenir más en la economía, el crecimiento se ha desacelerado, y además, para intentar mantener tasas de crecimiento más altas, la deuda de las empresas, de las familias y del sector público se ha multiplicado. De esta forma, los datos se han ido poco a poco deteriorando. Y aunque sí, China tiene muchas fortalezas, lo cierto es que la prosperidad explosiva que durante años ha caracterizado a este país ha desaparecido. A Xi Jinping importa mucho más el control social, político y económico del Partido Comunista que el nivel de prosperidad. Así que digamos que con él China está frenando en seco su apertura. Incluso se está haciendo otra vez más totalitaria, con todas las consecuencias que eso tiene. Pero sea como sea, ahora la pregunta es, ¿qué diantres piensa hacer el gobierno chino para evitar esta crisis? Pues amigos, amigas, probablemente tirar de las viejas recetas de siempre. El problema es que esta vez pueden no ser suficientes. Por un lado, para evitar la crisis, el gobierno chino siempre ha recurrido a los estímulos fiscales y sobre todo a los estímulos monetarios, es decir, a expandir el gasto público y aumentar muchísimo la concesión de crédito. ¿Recordáis que China ha bajado los tipos de interés? Pues exactamente eso. También han aprobado grandes líneas de préstamos para las empresas y están reduciendo los requisitos para comprar viviendas. En el pasado esto ha funcionado, sin embargo lo hizo a costa de incrementar mucho la deuda de circulación y ahora pues ya parece demasiado alta como para que estas políticas puedan tener mucho más recorrido. De hecho, durante los últimos meses la oferta monetaria ha crecido mucho más rápido que el stock de crédito y eso es lo que explica noticias como esta. Los nuevos préstamos bancarios de China caen más de lo esperado en medio de los nervios inmobiliarios. Además, bajar tipos cuando la Reserva Federal está haciendo exactamente lo contrario puede aumentar la salida de capitales del país. Bien, luego, por otra parte, el presidente Xi Jinping le ha pedido un esfuerzo a todos los actores públicos por aumentar el gasto en infraestructuras y que éstas puedan convertirse en una especie de amortiguador económico ante el frenazo del sector inmobiliario. 14 de julio del 2022, China prepara 1,1 billón de dólares para apoyar el impulso a las infraestructuras de Xi. Sin embargo, un momento, porque no resulta tan sencillo. ¿Por qué? Pues porque una de las principales fuentes de financiación de los gobiernos locales y regionales es precisamente la venta de tierras y los ingresos procedentes del sector inmobiliario. ¿Y sabéis qué ha ocurrido? Pues que las ventas de tierras han hundido un 30% en los últimos 12 meses. Y esto es lo que explica que estos gobiernos hayan empezado el 2022 emitiendo deuda a ritmos récord para financiar todo tipo de infraestructuras, como por ejemplo parques industriales, redes de transporte, proyectos de agua, redes móviles o centros de datos, lo que nos vuelve a llevar directamente al problema que veíamos antes. Xi Jinping está tratando de mantener el crecimiento económico de China a base de emitir deuda y construir infraestructuras que no son rentables porque la mayoría de ellas no se necesitan. Y como no son rentables, una vez que se terminan de construir ya no aportan crecimiento a la economía, pero la deuda y los intereses se quedan. En resumen, puede que China siga teniendo muchas fortalezas y muchos sectores que van viento en popa. Sin embargo, su situación macro se ha ido deteriorando y mucho durante los últimos años. Y ahora el país parece a punto de enfrentarse a una crisis económica y quizás también financiera sin que esté nada claro cómo demonios espera el gobierno afrontarla. Porque tal y como habéis visto, pues puede que esta vez las recetas de siempre no funcionen. ¿Puede significar esto que la época de gran crecimiento chino ha llegado a su fin? Pues ojo, porque cada vez son más los analistas que apuntan precisamente a esta posibilidad. Próximamente, si lo hubiera sabido, nos darán muchos más detalles sobre esta cuestión. Pero con todo, quizás el mayor problema es que Xi Jinping quiera compensar el peor rendimiento económico con un nacionalismo mucho, pero que mucho más agresivo. Eso es exactamente lo que hemos visto durante la última crisis de Taiwán. Y eso sería algo malo para todos. Pero llegados hasta aquí, turno para ti. ¿Crees que China terminará sumergiéndose en una dura crisis económica o, por el contrario, crees que logrará sortear todos sus problemas? ¿Crees que se puede colapsar el llamado modelo chino? ¿Qué hará Xi Jinping para afrontar todos estos problemas? Como siempre, podéis dejarnos por aquí abajo. De hecho, durante los últimos meses, la oferta monetaria ha crecido mucho más rápido que el stock de crédito. Y eso es lo que explica noticias como esta. Los nuevos préstamos bancarios de China caen más de lo esperado en
medio de los nervios inmobiliarios. Además, bajar tipos cuando la Reserva Federal está haciendo exactamente lo contrario puede aumentar la salida de capitales del país. Bien, ese es el video que quería compartir con ustedes. Como verán, digamos, la economía china también está afrontando con problemas que le pueden llevar, digamos, a grandes conflictos, como se están desatando en algunas áreas. Sin embargo, es un gobierno que tiene características muy especiales y se lo caracteriza como una dictadura. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que dice el gobierno pues se hace o se hace. En este caso, digamos, no hay oposición, no hay ninguna, digamos, protesta antigobierno que se la pueda permitir, se reprime con bastante fuerza y las decisiones, como hemos visto en esos videos sobre cómo se reprime a los que estaban violando las cuarentenas de COVID, pues son directamente sin ningún respeto, digamos, a los derechos humanos de las personas. Bueno, pero eso también se podría explicar, digamos, porque se trata de un gigante de 1.350 millones de habitantes, ¿no? Obviamente que la capacidad de producción es gigantesca, pero también la capacidad de gobernar tiene que ser, digamos, muy alta, muy eficiente, para poder mantener un nivel de crecimiento que se ha desacelerado. Lo que estábamos, en lo que coincidíamos con la parte del análisis es que China ha tenido tasas de crecimiento de las más altas a nivel mundial, pero de manera sostenida. Y que ahora, pues, esa expansión ha tocado también un límite y ha empezado a frenarse. Entonces, este elemento repercute también sobre los mercados mundiales en lo que se refiere a las materias primas. Entonces, unidos todos estos elementos, pues pueden, sí, digamos que mínimamente se va a ralentizar la economía china, por lo tanto eso va a impactar sobre los mercados mundiales y los precios altos de las materias primas, pues también corren riesgo de desplomarse hasta los niveles en los cuales la recesión, digamos, así los determine. Entonces, estaríamos sumando crisis, ¿no es cierto? Una recesión en Estados Unidos que, pese a tener un dólar fuerte, una economía que todavía responde a lo que significa, digamos, los estímulos monetarios, como en el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha subido los tipos de interés para poder frenar la inflación, pero esto a su vez tiene este efecto que lo ha comentado al final del video, que significa también que los grandes capitales pueden ir a puerto seguro, en este caso en la búsqueda de esas tasas de interés altas en Estados Unidos, y que puede significar para Estados Unidos un fortalecimiento de su moneda, es decir, se mantiene fuerte el dólar en referencia, por ejemplo, a lo que es el euro. Y China, digamos, se ha tenido también algunas dificultades en el área financiera, es por estas crisis que tiene que enfrentarlas, pues, con toda la experiencia de los ciclos económicos del mundo capitalista. Entonces, tendríamos que tratar de buscar una caracterización lo más cercana posible a la realidad en lo que se refiere a la economía china, porque hay algunos elementos que nos llaman la atención. Se trata de un país que está gobernado por un partido comunista. El partido comunista no soporta, no tolera ninguna oposición, por lo tanto es una dictadura. Sin embargo, su grado de planificación ha permitido tasas de crecimiento desde el 2000 hacia adelante que son gigantescas, ¿no es cierto? Estamos hablando de tasas de crecimiento del 10%, del 12%, entonces son tasas de crecimiento interanuales que han mostrado a China como la gran locomotora, pero tiene una expansión que empieza a tener ya, a tocar los bordes de un límite y se comportaría ya más como una economía capitalista, ¿no es cierto? El capitalismo
cada cierto tiempo, luego de una acumulación muy acelerada, de una innovación tecnológica muy acelerada, sufre etapas recesivas, es decir, es un ciclo de crisis. Acá se identifican de manera correcta, digamos, los problemas que tiene China. Sin embargo, se encuentran medidas contradictorias, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, con la finalidad de frenar la inflación, se suben las tasas de interés. Esto, digamos, permite controlar en alguna medida esa inflación y, por otro lado, pues desincentiva la inversión y va, digamos, a buscar que los grandes capitales se refugien en el dólar, porque en este caso va a significar un nivel de ganancia a través de esas tasas de interés más alto. En cambio, en China se bajan las tasas de interés tratando de incentivar la inversión, pero sin embargo lo que eso provoca es que pueda haber fuga de capitales. La fuga de capitales incentivada por la gestión también de Donald Trump. Entonces, acá tenemos varios elementos que se están conjuncionando para que se pueda, digamos, hablar de una crisis en China. Pero de cualquier manera, solamente con el hecho de que se anuncie una posible recesión a nivel mundial, va a repercutir también en China, y el hecho de que China sufra este impacto va a significar también que demande menores cantidades de materias primas, lo cual a su vez va a impactar sobre los mercados que son los de nuestro mayor interés. Van a bajar los precios de las materias primas en, digamos, en los plazos que podríamos decir, bueno, hasta fin de año. Inclusive en Europa, digamos, se estaba planificando diferentes formas de sustituir el gas y el petróleo rusos con la finalidad de que esa crisis energética que tiene actualmente Europa, a causa del conflicto con Rusia, esa crisis, digamos, también se pueda superar. Y esas crisis, pues, se superan lo mismo que se va a superar la crisis china. Pero, sin embargo, hay algunos elementos que van a quedar. Este elemento que se ha mencionado como el sexto, que no lo han numerado en el video, pero que lo han mencionado como el envejecimiento de la población, es algo que vive Europa, por ejemplo, de manera muy marcada. Podemos ver las pirámides demográficas de los países europeos y son, digamos, totalmente distorsionadas, ya que tienen digamos, reducidas cantidades de niños y tienen grandes cantidades de población adulta. Entonces, en el caso chino, pues también empieza el fenómeno cuando, digamos, el mismo gobierno incentiva que solamente se tenga un hijo, pues la población va a contener su crecimiento, pero sin embargo, en la medida que también hay desarrollo económico, lo que sucede es que las familias se ponen a tono con tener, digamos, las comodidades para disfrutarlas, pero en alguna medida también se reducen las tasas de natalidad. Esas tasas de natalidad, pues que en algunos casos han significado inclusive el decrecimiento de estas poblaciones, lo que ocurre, por ejemplo, en Japón. Entonces, estos fenómenos que son muy marcados en Europa y en Japón, pues empiezan a mostrarse recién, digamos, en alguna medida en China, ¿no? Pero sin embargo están todavía muy lejos de esas pirámides europeas que muestran, digamos, unas bases muy reducidas, esas pirámides que en el caso boliviano, por ejemplo, igual, claro, es una pirámide, nuestra población es joven, pero sin embargo, en la medida en que está creciendo y se desarrolla un país, se tiende a reducir la población joven. Entonces, acá tenemos esta situación que nos hace ver a nivel
de lo que podría ser el semestre que empezamos, con una perspectiva, si bien ahora el precio del petróleo está por debajo de los $100 y se planifica desde Europa y de Estados Unidos bajarlo hasta los $80 hasta fin de año, va a significar una reducción paulatina de cualquier manera, y esto va a implicar también una etapa, digamos, recesiva a nivel mundial. Entonces, ese gran fantasma del que hemos estado comentando y hablando durante estos últimos meses, pues se va consolidando, ¿no? Va consolidando su visión. Tenemos un mundo que, en base a sus conflictos, pues está tomando una recesión, digamos, cada vez más marcada, ¿no? Y eso es lo que hemos visto con este video de China. Pues bien, volvamos a los comentarios que ustedes quieran hacer sobre esta parte. Les cedemos el micrófono si ustedes quieren realizar algún comentario sobre esto, principalmente sobre el video que acabamos de proyectar. Licenciado, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Buenas noches, Graciela. Adelante. Le estamos anotando. Sí, con todo lo que yo vi acerca del país de China, podría llegar a una conclusión, tal vez, de que si realmente se concreta esto de la guerra, podría ser que China ya no sea un país tan poderoso, ¿no? Un momentito, por favor. Bien, nuevamente retomamos la consulta que hacía Graciela Gutiérrez. Si por favor nos podría reiterar su consulta, le agradeceríamos mucho. Sí, licenciado. Es que, como dice que China ya está yendo mal económicamente, yo podría llegar a la conclusión de que si la guerra se da entre Rusia y Ucrania, pues dejaría de ser un país tan poderoso como es el día de hoy, ¿no? O como se lo ve, sobre todo para nosotros. Sí, muchas gracias, Graciela. En realidad, lo que nosotros notamos en referencia, digamos, a lo que son las tendencias mundiales, pues sí es cierto, ¿no? Estados Unidos ha enfrentado, a partir principalmente de la gestión de Donald Trump, una creciente, digamos, enemistad con algunos sectores de China, principalmente para tratar de frenarlo, ¿no? Frenar ese crecimiento. Pero China ha recibido el impacto y recién, imagínense ustedes, esto empezó, estas guerras comerciales entre Estados Unidos y China comienzan en el 2018 y tienen
un efecto, imagínense ustedes ahora 4 años después, ¿no es cierto? 4 años después, pero fruto también de la propia dinámica china. Entonces, sí estamos hablando de, estas sí son grandes, gigantescas potencias mundiales. Vamos a revisar en la próxima semana, digamos, cuánto producen, qué producen, cómo producen y cuánto intercambian, para que veamos en datos fríos, digamos, cómo es ese intercambio comercial entre estos gigantes, ¿no? Sin embargo, la guerra que se está dando entre Rusia y Ucrania, pues es una guerra que se ha prolongado. Imagínense ustedes, empezó el 24 de febrero, nos encontramos a inicios de septiembre y la guerra continúa. Es la segunda potencia mundial, Rusia, que se enfrenta a Ucrania, y pensaba pues que iba a ser una guerra relámpago, porque se trata en realidad de la segunda potencia bélica a nivel nuclear, y que por lo tanto, digamos, Ucrania pues no iba a significar una gran oposición. Sin embargo, la guerra se ha prolongado con el apoyo de Estados Unidos y de Europa para Ucrania. Entonces, los ucranianos están peleando con el apoyo de las potencias mundiales. Entonces, acá hay una intervención directa de estas potencias. Sin embargo, en el apoyo a Rusia no se ve, digamos, las mismas capacidades de apoyo de lo que podrían ser sus aliados, quienes son los aliados directos y que pueden soportar los gastos de una guerra, de un conflicto bélico, pues todavía no se los ve. En el caso de Rusia, como habíamos mencionado, hay un apoyo indirecto a través de las compras de petróleo y de gas por parte de China y de India, pero estos son negocios, ¿no? Negocios en medio de una guerra. Rusia necesita urgente vender sus hidrocarburos a otros países que no son los europeos, porque ya los europeos están renunciando a los hidrocarburos rusos. Por lo tanto, acá tiene, digamos, otros compradores, y si otros le compran, pues el comprador, en este caso China y también la India, pues han comprado a precios que podríamos llamarlos muy por debajo de los de mercado. Si bien el precio se ha disparado hasta más de $120 el barril, pues al momento de que China e India compran este hidrocarburo a Rusia, pues no lo hacen al precio de mercado, lo hacen muy por debajo. Por lo tanto, es un apoyo indirecto, ¿no es cierto? El prolongar una guerra va a significar para Europa una crisis energética como la que van a empezar a ver de manera recrudecida con el invierno, pero sin embargo parece que hay una decisión tomada, ¿no? La decisión tomada es afrontar la crisis energética, buscar otros proveedores, tratar de incentivar las energías y las fuentes de energía alternativas a los hidrocarburos. Por lo tanto, digamos, se están desarrollando otras estrategias. Entonces, acá tenemos esta situación, y lo que sí nos comenta Graciela, digamos, es que una conflagración, pues acá, en la medida en que se prolongue, pues es un enorme, gigantesco gasto. Y esto obviamente va a significar un desgaste principalmente de las economías que tengan menos recursos. En algún momento se acaba. Y acá tenemos esa situación en la guerra, ¿no? Es una guerra que se ha prolongado y que se va a seguir prolongando porque, digamos, ya sabemos los bandos que se enfrentan, y sin embargo, esto, digamos, va a traer al mundo entero una crisis que también la estamos avisorando, ¿no? Entonces, esa es la situación que podemos ver, digamos, a partir de ahora, y la guerra en sí, digamos, pues no tiene visos de terminar en el campo de guerra.
el armamento que se coloca en el campo de guerra es cada vez más sofisticado por parte de Ucrania. El apoyo que se hace desde Europa y desde Estados Unidos hacia Ucrania es cada vez más directo y por lo tanto se tienen, digamos, una perspectiva hacia lo que es esta guerra de que se prolonga. ¿Hay alguna otra consulta o algún otro comentario de los compañeros que quieran hacer? Licenciado, yo tengo un comentario. Adelante, estamos hablando con González Borrachi. Justo hablaba de la exportación del petróleo entre China y Rusia y justo en la mañana vi una nota de que ya que algunos convenios que tenía Rusia para la exportación con los diferentes países se cerraron, unas de sus plantas, ese excedente lo quemaban el petróleo y en estadística salía que perdía por día Rusia casi 100 millones de dólares por día. Y también esto daba otra consecuencia externa y que le podía provocar a Rusia también, que era el factor ambiental, porque se veía en las gráficas o en la imagen que toda la planta era opaca, como si estuvieras en la cumbre ¿qué se llama? De La Paz. Sí, hemos visto esas imágenes, son muy conmovedoras, digamos, porque es como si una persona estuviera comiendo delante de los hambrientos, digamos, ¿no? Y acá Rusia está quemando gas porque justamente está dejando de exportar en cantidad, digamos, hacia Europa. Entonces eso lo podría acomodar hacia otros países, pero los otros países también tienen niveles de compra, ¿no? Y en razón a que ese gas pues tiene que ponerse en un ducto, no tiene un país que recepcione ese gas, por lo tanto lo único que le queda como medida técnica, digamos, es quemar ese gas, ¿no? Entonces quema millones de pies cúbicos de gas quemados y está buscando, digamos, que Europa pueda ceder también en su bloqueo. Y acá, digamos, tenemos estas situaciones paradójicas, ¿no? En las que Europa necesita desesperadamente hidrocarburos, gas, y sin embargo Rusia está pues quemando gas para que, digamos, evitar que su sistema energético colapse, porque también obviamente un pozo abierto necesita que ese gas circule, sí o sí. Y en este caso la circulación pues ya no se está dando por los ductos hacia Europa, se están limitando, están reduciendo las compras de gas, aunque todavía no se ha cerrado el grifo, digamos, ¿no es cierto? Los europeos han decidido una política de encarecimiento de esos hidrocarburos. El gas cuesta mucho más caro, digamos unas 4 o 5 veces más caro, la gasolina cuesta mucho más caro en Europa, lo mismo que en Estados Unidos, porque allí no hay subvención, estamos hablando de precios que se definen por el mercado mundial. Entonces, acá tenemos un conflicto que ha desatado estas paradojas como la de quemar la energía, pues que podría bien beneficiar a grandes sectores productivos, ¿no? Pero muchas gracias, González Borrachi, por su participación. Estoy bien, licenciado. ¿Tiene ahí algún otro compañero más al que le haya llamado la atención alguno de estos elementos? ¿Me escucha? Sí, adelante. Licenciado, buenas noches. Sí, creo que China, bueno, es un claro ejemplo de lo que representa eficacia y eficiencia, ¿no? Pero mezclado en uno solo, y ya que todos los avances, el crecimiento que ha logrado comparado con los demás o sea, es algo increíble, ¿no? Sin embargo, esto relacionándolo más con el plano, o bueno, con el mundo un poco subjetivo, ¿no? Que es el mundo espiritual. Existe algo que se llama dualidad, es decir, blanco-negro, arriba-abajo, ¿no? Que es un nivel de baja frecuencia y que proviene de algo que es algo, a ver, ¿cómo lo explico?
es algo que va más allá, ¿no? Que, por ejemplo, un tercer punto que se llama Trinidad, que si los represento en forma sencilla, el crecimiento que ha logrado China es gracias a la eficiencia y la eficacia, ¿no? De poder manejar, gestionar y realizar diferentes estrategias. Sin embargo, existe un punto en donde si nosotros rompemos una trinidad, existen consecuencias, ¿no? Y el hecho de generar una consecuencia genera miedo, y el hecho de generar miedo tiene una raíz bien interesante en lo que, bueno, en el video que nos mostró, ¿no? Que ellos buscan tener el control, y si tienen el control, básicamente están yéndose, ¿no? Por una sola línea en donde buscan que sus ciudadanos se encuadren en algo y no crezcan y no desarrollen el pensamiento creativo, estratégico, la creatividad en todo su esplendor, ¿no? Y el hecho de poder, no sé, encuadrarlos en algo hace también que, como sus medidas de, por ejemplo, un hijo por familia, tenga repercusiones, genere varias consecuencias, tal vez no en el corto plazo, pero sí en el largo plazo. Y el hecho de no verlo de esa forma implica que existen algunos factores que no se ven acá, pero que sí se manifiestan de forma externa, ¿no? Que es su crecimiento de cada persona, ¿no? De cada ciudadano que se encuentra en el poder. Porque si no existe un crecimiento interno, no se puede reflejar en un crecimiento externo. Y si, por ejemplo, en este caso el gobierno no ve algunas cuestiones, como por ejemplo, no sé, el hecho de que sus recursos son limitados, el hecho de generar más gastos, y solo se enfocan en una meta, en esto, y solo queremos lograr y cumplir los objetivos, obviamente esto va a generar que tarde o temprano todo lo que han logrado se desestructure y caiga. Y que si no lo corrigen, bueno, esto se va a manifestar y se va a presentar y va a afectar incluso a varias economías, porque en nuestro caso existe comercialización y transacciones con China, ¿no? Y también nos afectaría, y como que nosotros tendríamos el producto y ellos ya no quisieran comprar, no tuvieran el suficiente efectivo, al igual que otros países, ¿no? Como el ejemplo, esto se va a acrecentar y va a resultar en algo no muy bonito. Bueno, creo que eso sería mi parte, Lick. Muchas gracias, Diego, por tu participación. Sí, en realidad, pues esto del yin y el yang, pues tiene sí en realidad sus compensaciones, pero solamente política, digamos, de crecimiento acelerado de China, pues resultados muy positivos desde la década del 2000. Estamos hablando de un crecimiento acelerado hasta el 2014, como habíamos visto en nuestras estadísticas. Eso era, digamos, muy importante. Se había moderado el crecimiento chino a partir de esa época, pero el moderarse, digamos, es que ya no crecen a una tasa del 10%, 12%, sino que crecen a una tasa del 7%, ¿ya? Y obviamente eso, digamos, ha permitido que esta economía se siga expandiendo hasta el 2020, que inclusive con la pandemia, pues ha podido seguir manteniendo un nivel de crecimiento importante, ¿no es cierto? Entonces, pese a todos esos elementos, China se mantenía, pero sin embargo, a partir de ahora, digamos, estamos viendo crisis que, por ejemplo, lo que ustedes ven son ciudades construidas de cero, nuevas, y digamos a partir de 5 años, o pues se construyen ciudades enteritas, pero son ciudades nuevas con absolutamente todos los servicios, una economía pujante, como vemos en esta foto, por ejemplo, pues son cientos de nuevas poblaciones, cientos de nuevas construcciones. Entonces, a ese sector inmobiliario, pues como lo han mencionado, es el 30% de la economía en su totalidad, pero llegó a su límite, ¿no? Ese mensaje desesperado
de uno de los militantes del Partido Comunista Chino, que decir, bueno, si tiene una casa, compre dos. Si tiene dos casas, compre tres. Y si tiene tres casas, pues no se limite, piense que puede tener también una cuarta casa. Entonces es una forma de lograr sus objetivos. Y acá lo que está mencionando Diego, por ejemplo, es en lo que se refiere a la planificación, ¿no? Es decir, es una planificación centralizada. Le ha dado grandes frutos hasta el momento, ¿no es cierto? Le ha dado tremendos avances hasta el momento. Pero sin embargo ha llegado el momento del cambio. Y eso es lo que, digamos, drástico en China. Porque como ustedes ven, le ha dado gran durante 20 años, durante 21 años le ha dado excelentes resultados. Pero sin embargo, hay un momento en el que ya no le da resultado. Entonces, ahí es donde tiene que haber un proceso de cambio y es donde podríamos tomar las palabras de Diego, que esto, digamos, podría acabar muy mal si es que se va a forzar, digamos, una dictadura que no pueda al mismo tiempo hacer las modificaciones económicas que le permitan un crecimiento, por lo menos, digamos, modesto, pero saliendo de esa burbuja financiera que les representa, digamos, el tener, digamos, esa gran cantidad de préstamos para vivienda que terminan pues sin poder ser pagados. Eso es una burbuja financiera y en este caso, digamos, estamos hablando de esta situación en la que, digamos, China está encontrando un fin en un modelo, sí, pero el modelo puede ser cambiado, es decir, la sabiduría le achuntó, digamos, los chinos le achuntaron en todo. Pero cuando ya se trataba, digamos, de que se una al club de los países ricos y de las economías y potencias mundiales como Estados Unidos, Europa, pues resultó que Donald Trump le encontró digamos, un sentido diferente de la economía norteamericana. Donald Trump se enfrenta directamente a la economía china y ve grandes diferencias en lo que se refiere, digamos, a la economía capitalista. Pero remarquemos que China, con esa tasa de crecimiento y con estas grandes construcciones, enriquece al Estado, pero también enriquece a su población. China es la gran fábrica del mundo, cierto, pero China también es la gran fábrica de millonarios, ¿no? Millonarios que llegan de diferentes partes del mundo para hacer inversiones, pero también millonarios chinos que logran desarrollo en diferentes áreas de la economía. Entonces, hasta ahí hay un avance del capitalismo fuerte en China. Multimillonarios, millonarios, que son chinos y que obviamente constituyen un sector muy importante de estas economías, que lo que van a buscar es mantener sus riquezas y que por el momento, digamos, está concertado con un gobierno, con una forma de gobierno dictatorial, pero que tiene también ese desarrollo capitalista. O sea, no podemos decir que todo es del Estado, no es así, sino que hay grandes empresas privadas chinas, pero el que marca, vamos a decir, como el hermano mayor de toda la economía china es el Estado. Entonces, ese centralismo planificador parece que, bueno, ha dado grandes resultados, pero ahí se quedó hasta ahora. Ahora parece que tiene que enfrentar grandes cambios y si lo logra, si enfrenta esos grandes cambios, va a poder salir de esa crisis, ¿no es cierto? Pero sin embargo, si va por el mismo rumbo, sí puede tener, digamos, un empeoramiento de su economía y esto obviamente los puede llevar a una crisis mucho mayor. Entonces, pero en sí, digamos, sintetizando, pues la economía china sigue siendo la segunda economía más grande del mundo, después de Estados Unidos. Sin embargo, atraviesa una crisis que veremos cómo la soluciona. Pero como ustedes han visto, pues hay chinos que pueden tener una casa, dos casas, tres casas
y el gobierno les incentiva y les dice sigan invirtiendo en este sector. Pero las cifras pues los están llevando a una crisis inmobiliaria muy grande, ¿no? Veremos cómo lo solucionan y esperemos algunos otros cambios que se puedan dar. Bien, por mi parte quería también compartirles otros elementos que son importantes al momento de realizar actividades de comercio exterior. Ya volviendo, retornando de ese viajecito que nos hemos dado por China, pues podríamos ir retomando los factores más importantes que se requiere para exportar. No se olviden ustedes que las economías que sustituyen a sus proveedores pues están buscando nuevos proveedores. En el caso del petróleo, por ejemplo, es que, bueno, Europa le deja de comprar petróleo a Rusia, pero le puede comprar a los países árabes y a los africanos. Entonces se está tratando también de sustituirlo con el petróleo que estaba, digamos, vetado, como el iraní, y también el venezolano. Pues ustedes han debido escuchar a Maduro dando la bienvenida a las empresas que quieran invertir en Venezuela para explotar su petróleo, porque el bloqueo que ha sufrido durante los últimos años, pues ya paró. Es decir, ya no hay más bloqueo para el petróleo venezolano. Esto debido a la gran demanda mundial de este hidrocarburo. Entonces hay que exportar, pero para exportar pues necesitas reactivar tu industria, y para reactivar la industria necesitas inversión. Y a eso se refiere el gobierno venezolano, que está tratando de justamente incrementar las inversiones, porque ustedes ven, si China es lo que es hoy día, es porque tiene un flujo de inversiones gigantesco. Hace, digamos, que todas las empresas del mundo fabriquen algunas, por lo menos una parte de sus piezas en China. Esto obviamente tiene algunos límites, como estamos viendo en los gráficos, pues hay una acelerada descapitalización. Eso quiere decir que estas empresas mundiales que han ido produciendo en China tradicionalmente, pues han ido saliendo por una o por otra razón. Pero van saliendo, van descapitalizando. Por lo tanto, acá vemos que se van a capitalizar sectores asiáticos como Vietnam, del sector como Arabia Saudita, Turquía, que pueden, digamos, convertirse en otros proveedores de lo que requiere el mundo, ¿no es cierto? Entonces, esa desinversión provocada por diferentes factores, pues va a hacer que China también desacelere su crecimiento y tenga, digamos, un elemento significativo en lo que se refiere a las inversiones, un decrecimiento de sus inversiones y de los capitales frescos que llegaban año tras año hacia China. Entonces, cuando un sector, cuando un bloque sustituye los productos y los bienes que consume de determinado sector, como lo estamos viendo de los europeos que dejan de consumir los hidrocarburos de Rusia, entonces buscan nuevos mercados de los cuales aprovisionarse de ese hidrocarburo. Entonces, nosotros en ese contexto, digamos, tendríamos que ver qué podemos exportar y cómo lo podríamos hacer. Entonces, acá tenemos una infraestructura que implica, digamos, los factores logísticos para una empresa que tienen que ser tomados en cuenta para que podamos ser competitivos. Entonces, tenemos una situación de dificultad que en este caso la hemos mencionado en la anterior clase, es la situación de mediterraneidad que nosotros la paliamos a través de diferentes salidas a los mercados mundiales.
Tenemos una salida hacia el Atlántico por una hidrovía que funciona una buena parte del año. Entonces, esa es una salida hacia el Atlántico. Tenemos una carretera que va a llegar, o mejor dicho, que llega tanto al Perú como a Chile. Entonces, tenemos una infraestructura vial para transporte terrestre por camión. Y a partir de los puertos que tenemos instalados en el oriente, podemos hacerlo por vía acuática, ¿no? Con transporte acuático que puede ir hasta el Atlántico, desde Santa Cruz hasta el Atlántico, ¿no? Entonces, por ese canal que se llama el canal Tamengo, y que obviamente significa un costo mucho más bajo en lo que se refiere al transporte. Pero como les había mencionado anteriormente, pues esa situación de enclaustramiento nos tiene que hacer pensar de cuál es la mejor forma, cuál sería la mejor forma de que una empresa pueda llegar con precios competitivos a los mercados y a los puertos de exportación. Entonces, eso nos ha hecho pensar justamente de que la red vial ferroviaria es imprescindible para romper la situación de enclaustramiento en Bolivia. Es decir, es imprescindible y es el proyecto de Estado que debemos tratar de difundirlo y de hacer que cobre cuerpo y que se convierta en un proyecto que lo asuma el Estado como una política permanente. Esto es la integración ferroviaria, porque como les digo, el costo en lo que se refiere al transporte terrestre no tiene competencia con referencia al transporte por camiones, ¿no? Es una fracción muy pequeña la que se paga por el flete ferroviario en referencia a lo que tenemos que pagar por el contrato, digamos, con un camión. Sin embargo, pues todas las exportaciones van a necesitar una serie de documentos, ¿ya? Entonces, esos son los documentos que debemos nosotros ir analizando también. Esta parte, digamos, quería comentarla con ustedes. Si es que ustedes ya conocen cuál sería el proceso por el cual nosotros podríamos exportar alguna mercancía hacia el exterior. Si ustedes deciden, por ejemplo, tienen algún bien, alguna mercancía que tenga un mercado objetivo que ustedes hayan ubicado en el exterior, a través de un familiar, a través de un amigo, a través de diferentes tipos de contactos, pues pueden haber descubierto, por ejemplo, mercados para determinadas joyas de oro, por ejemplo, tallados de algunas piedras preciosas que podrían ser demandados en el exterior, tejidos, por ejemplo, de diferentes tipos de lanas que tienen que ser seleccionadas previamente y que tienen que ser hiladas. Cuando son hiladas, pues tienen también un valor agregado, pero que pueden tener demanda en el exterior. También podríamos hablar de algunos otros productos, como por ejemplo los chocolates. Nosotros exportamos cacao y lo que nos llega, por ejemplo, son las Nutellas. Nos llega nuestro chocolate, pero ya procesado, endulzado y comercializado, digamos, con toda la técnica de una empresa productiva. Sin embargo, digamos, nosotros tendríamos que ver la opción, digamos, de poder exportar mayores cantidades, pero con mayor valor agregado también. O sea, el objetivo de toda política de gobierno es el fomentar la exportación, cierto, pero el segundo paso que tiene que tener un gobierno en referencia a las exportaciones es que éstas tengan mayores cantidades de valor agregado para la exportación.
Eso quiere decir que en lugar de exportar cobre, pues podamos exportar cable eléctrico de cobre. Que en lugar de exportar estaño, podamos exportar, digamos, peltre de estaño o diferentes artefactos de estaño. Entonces, agregarle valor le da empleo, trabajo a una economía y le permite vender esos productos a un mayor precio en el exterior. Entonces, la política número 1 es fomentar las exportaciones y la política número 2 es que tengan mayor valor agregado. Entonces, como les mencionaba, los proyectos de exportación van a partir de cómo ubicamos una oportunidad en el exterior. Entonces nos conectamos al internet, nos conectamos al teléfono, nos conectamos con personas en el exterior y podemos ver qué exportar. Entonces, como les menciono algunos productos, también podríamos hablar de otros que son tradicionales, como la quinoa, pero la quinoa, como ustedes saben, también tiene sus efectos sobre la tierra. En este caso, si ustedes cultivan quinoa, pues la planta de quinoa agota el terreno de manera acelerada. Entonces ahí se requiere de tecnología, de universidades que vayan al campo y que puedan hacer que esos campos vuelvan a ser productivos para el siguiente año, ¿no? Entonces el tratamiento de los suelos, como ustedes ya saben, nosotros somos cultivadores pues desde hace miles de años, ¿no? Somos agricultores desde hace miles de años, pero sin embargo no estamos a la par de los otros países en lo que se refiere a las tecnologías. Las tecnologías en la producción, imagínense ustedes que tenemos miles de años de experiencia, pues han ido avanzando, ¿no? Y lo que nosotros tendríamos que hacer, por ejemplo, producimos quinoa, tendríamos que aplicar lo último en tecnología para producción de este grano, ¿no? Eso significa control de suelos y a medio ambiente controlado. Eso significa inversión, pero para la inversión necesitas al mismo tiempo apoyo tecnológico del gobierno. Ahí, digamos, están nuestras flaquezas y sin embargo, pues los exportadores siguen. Los exportadores son aquellos innovadores, por así decirlo, que buscan el mercado y tratan de promocionar el producto en el exterior y por lo tanto pueden encontrar, digamos, mejores formas de poder realizar esta actividad. Y tenemos, ¿no es cierto?, actividades de exportación que se han ido dando a partir de cero, ¿no? La oportunidad nace con la búsqueda de esos mercados externos y con la capacidad de poder generar un producto de exportación. Bien, yo les voy a tomar entonces acá, con estos slides, ya un proceso de exportación a partir de un producto ya elaborado, ¿no? Entonces, acá lo que quiero mostrarles es el conjunto de requisitos que ustedes tienen que tenerlo, digamos, prácticamente en un proceso ya elaborado. Les voy a pedir que a partir de estos slides ustedes puedan realizar uno o varios diagramas que nos permitan colocar nuestro proceso de exportación en un esquema, en un diagrama que sintetice este proceso, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito para poder exportar? ¿Cómo poder hacerlo? Entonces, vamos a hacer que estos slides ustedes lo puedan traducir en un gráfico, ¿ya? Un gráfico que nos va a mostrar el camino de la exportación. Bien, ha llegado la hora del break. Les invito 10 minutitos a tomarnos un cafecito, un tecito, a estirar un poco las piernas y volver a la clase. ¿De acuerdo?
Bien, pues, estamos en 10 minutos.
Bien, muy bien, entonces volvemos a la clase. Los colegas de manera voluntaria pues están colocando su asistencia, están registrando su asistencia en el chat. Háganlo por favor todos. Decimos entonces que para poder hacer un proceso de exportación necesitamos pues el mercado. Y como les había mencionado, podemos hablar de mercados que parten de cero. Se exporta, por ejemplo, chamarras de cuero, y en las chamarras de cuero pues no tenemos elementos más novedosos que nuestros propios aguayos, nuestros recursos de lana, que resultan aplicados en los diseños de chamarras de cuero y, por ejemplo, han tenido mucho éxito en el exterior. Entonces aquí el diseño es extremadamente importante y lo que observa y lo que ve el mercado externo. Como en cualquier empresa, ¿no es cierto? Se debe a su demanda, a sus clientes, en este caso son del exterior. Los canales de comunicación son los cuales, digamos, tiene que aprovecharse de manera óptima para que esos, digamos, esa demanda, ese tipo de mercancía sea el que necesariamente nosotros, digamos, podamos producir de manera adecuada para acoplarnos a esa demanda externa, ¿cierto? En este caso les comento, por ejemplo, las chamarras de cuero que vienen ahora, digamos, exportándose con mucho éxito, con aplicaciones de aguayo, y en algunos casos pues son aguayos que son de lana natural. Y eso, digamos, le da un valor agregado mucho más importante, pero el diseño es la parte clave en este caso. Lo mismo que en las joyas, ¿no es cierto? Obviamente, si es que hablamos de mercados reducidos, pues vamos a tener demandas muy concretas, muy específicas, que pueden significar, digamos, medallones, reliquias o algún tipo de aretes que puedan, digamos, tener gran demanda en el exterior. Pero de eso partimos, de que ya tenemos un producto, ya tenemos un mercado, y el primer paso para poder exportar es formalizar la empresa. Tiene que tener un NIC o una razón social. Sin embargo, pues aquí tenemos también las posibilidades que se abren, por ejemplo, para las exportaciones de muestras. Tenemos necesariamente, así se trate de una muestra, les hablo de un producto en concreto, como el café, por ejemplo, pues tiene que viajar con su certificado de inocuidad alimentaria, y esa certificación la va a emitir SENASAC con estándares internacionales. La forma de envase también es muy importante para que una muestra pueda viajar, dependiendo de las características específicas de la legislación en el país de destino. Tenemos en este caso, digamos, por lo tanto, que analizar tanto lo que es el procedimiento nacional como lo que es el procedimiento en el exterior del país, para que pueda llegar el producto que estamos enviando a un destino correcto. Pero bueno, en lo que se refiere, digamos, a una exportación rutinaria de una empresa que ya tiene un mercado, que ya tiene un cliente al cual abastecer en el exterior, pues lo primero es que tiene que estar vigente su razón social, tiene que estar vigente
también obviamente su capacidad de operar dentro de la aduana nacional. Y eso significa que tiene que tener un NIT vigente, los documentos de su representante legal que caducan en determinado momento tienen que estar también vigentes. Entonces, esos canales iniciales son los más importantes. Luego, para poder hacer una declaración en el sistema, es necesario contar con algunos documentos que van a respaldar esta exportación. Así tenemos, por ejemplo, que es necesario contar con una factura comercial. ¿Esto qué le permite al importador en el exterior? Es decir, porque nosotros exportamos y el que está en el país extranjero va a importar. El que está realizando la importación también requiere de documentación, soporte, para poder hacer que este producto ingrese al país de destino. Entonces nosotros exportadores enviamos en las condiciones, en el embalaje, en las, digamos, especificaciones técnicas que nos está pidiendo el mercado al cual está destinado este producto, y lo que nosotros tenemos que hacer inicialmente es proporcionarle una factura comercial. Esta factura comercial la va a proporcionar Impuestos Nacionales. Nos va a dosificar una determinada factura y cada vez que nosotros requiramos, pues vamos a acudir a una dosificación de una factura para la exportación. ¿Tiene características especiales? Sí. Las características especiales son que es una factura por la que no se le grava ningún impuesto, pero que tiene que ser emitida de manera controlada por impuestos nacionales, ¿no? Los datos que se requieren para la emisión de una factura son todos los datos que ustedes conocen de las facturas locales, ¿ya? Ahí tenemos que solamente tener en cuenta que como es una factura para la exportación, digamos, el dueño de esa mercancía, el comprador, va a ser un extranjero o una empresa extranjera. Dependiendo de los datos que nos indique nuestro cliente, nosotros emitimos esa factura, ¿no? Y en la emisión de la factura, pues empieza el primer conjunto de detalles a cuidar. Y es este dato, digamos, muy importante porque tiene que ser de acuerdo a todo el detalle que nos proporciona nuestro comprador. Nos tiene que dar las características muy claras de la dirección del exportador y del nombre al cual nosotros vamos a girar esta factura. Entonces, errores desde este punto de partida pues son frecuentes, le cambian un dígito, le cambian un número, o en el caso del nombre o la razón social, le cambian también un dígito, y eso significa problemas al momento de poder hacer el despacho aduanero, ¿ya? Entonces, desde este primer documento tenemos que tomar todas las salvaguardas posibles para poder hacer una emisión correcta. ¿Quién va a emitir esta factura comercial? El exportador, ¿no? Cada exportación pues va con una factura comercial, ¿ya? Todos los productos pues tienen una factura comercial. Nosotros exportamos minerales, van con una factura comercial. Exportamos torta de soya, van con una factura comercial, ¿no? En muchos casos se trata de varios ítems que nosotros exportamos. Podemos exportar, en el caso, digamos, de joyas, pueden ser aretes, gargantillas, manillas. Entonces, cada uno de estos productos es, digamos, un ítem dentro de cada factura, ¿cierto? Por lo tanto, si se trata de más de un ítem, es necesario generar también otro documento que lo emite el exportador, en este caso, con el detalle de cómo está siendo empacado, cómo está siendo
transportado, en qué pesos y en qué volúmenes. Entonces, acá este detalle del empaque, la lista de empaque, es un documento que lo va a emitir el exportador y que tiene que tener las características con, por ejemplo, peso bruto, peso neto. Tiene que detallar el tipo de embalaje, ¿ya? Las marcas y las tallas de las mercancías. Entonces, el detalle de la mercancía acá es uno de los elementos importantes. Entonces, acá va toda la información que requiere, en este caso, el control aduanero del exterior, ¿ya? Ahí es donde se va a noticiar, digamos, de que viene con una lista de empaques de mercancía y que aquí le estamos describiendo todas las características del embalaje, peso, volumen, etc. Todo lo que tiene que tener entonces una lista de empaque está en este documento. El paso 2. Tenemos que tramitar un certificado de origen, es decir, cuando corresponda. Entonces aquí es otra pregunta de examen. ¿Cuándo corresponde obtener un certificado de origen? Si alguno de ustedes tiene la respuesta, les cedo el micrófono, que digan. ¿Cuándo es necesario obtener un certificado de origen? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Para el certificado de origen nos ayuda a, ¿cómo se podría decir? No pagar el impuesto que nos ¿no? por ese producto o lo que se está exportando o importando cuando se importa. Nos evita pagar un impuesto. Ajá. Hasta ahí vamos muy bien. ¿Alguien podría complementar? Licenciado, cuando se tiene algún tratado o convenio con el país. Ya, Nora Noemí. Nuestra anterior participante, ¿cómo se llamaba? María Angélica Mamani. ¿Cómo está María Angélica? Bien. ¿Alguien más que nos pueda orientar un poco en referencia a cuándo nosotros necesitamos obtener un certificado de origen? Licenciado, tal vez sería necesario cuando el producto es producido aquí en Bolivia. Sí. Exacto, hasta ahí vamos avanzando. Y tiene que ser un certificado que nos muestre, que nos certifique que este es un producto producido en Bolivia. ¿Que está relacionado con los impuestos? Sí. Hasta ahí vamos muy bien. ¿Quién más tiene una idea sobre lo que es un certificado de origen? Licenciado, Adelante. el certificado de origen es un documento mediante el cual se acredita o se prueba que los productos cumplen con la norma o criterio de origen de cierto tratado. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias por su participación. ¿Alguien más? Adelante. El certificado de origen nos dice el lugar de fabricación
¿Ya? Y este certificado nos van a pedir al momento, ¿no? Depende del país que se esté importando. Exacto. Podemos poner un ejemplo. Quiero llevar café a Ecuador. ¿Forma parte de la Comunidad Andina de Naciones, Ecuador? ¿Sí o no? Sí, sí, licenciado. Ya, positivo. Muy bien. Ecuador forma parte de la Comunidad Andina de Naciones. Yo quiero llevar café hasta Ecuador. Voy a llevar café de la más alta calidad. Ustedes han visto que producimos café de alta calidad con un aroma excelente. Voy a ubicar un productor que me permita copiar esta calidad de café y voy a conseguir un cliente en Ecuador. ¿Para qué me va a servir el certificado de origen? Pues bien. Para demostrar que es acá donde se produce y también su calidad. Exactamente. Eso, digamos, esa es la definición que completa las anteriores, ¿no? Es para establecer que este producto que estoy exportando ha sido producido en Bolivia y que tiene un determinado porcentaje de origen. ¿Ya? Entonces, todo lo que ustedes han dicho es cierto, pero lo podemos redondear, indicando que el certificado de origen va a establecer que el producto tiene una determinada nacionalidad, ¿ya? Y un porcentaje de estas materias que son de origen nacional, un determinado porcentaje, ¿ya? Si yo exporto café, por lo tanto, va a decir ese certificado, este café es 100% producido en Bolivia, ¿ya?